Asociación Colombiana de Enfermedades Infecciosas y actualmente se desempeña por un lado como docente de Epidemiología y Estadística en la Universidad de Antioquia y también es el jefe de la unidad de síntesis en métodos del Instituto de Evaluación Económica en Salud. Así que bienvenido, doctor Juan Carlos. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Juan Camilo. Gracias a la Asociación Colombiana de Infectología por la invitación el día de hoy a que conversemos un poco acerca de las controversias que pueden estar surgiendo o haber surgido después de la publicación de la actualización de la Guía de Práctica Clínica de VIH. Entonces, voy a comenzar hablando acerca de las posibles controversias y de los temas importantes en la dimensión de prevención. Como saben, en la dimensión de prevención es un nuevo capítulo que tuvo esta guía desde el punto de vista de que las preguntas que se hicieron para poder tener los datos acá fueron preguntas nuevas. Y las preguntas se basaron en saber qué posibles intervenciones podíamos aplicar como prevención farmacológica tanto en profilaxis preexposición como en profilaxis posexposición. Entonces, para comenzar, recordemos simplemente cuáles fueron las recomendaciones que salen de acá y son básicamente que se recomienda el uso de tenofovir en tricitabina en su presentación de tenofovir disoproxil-fumarato diario o la presentación de tenofovir a la fenamida con entricitabina diaria como medicamento para profilaxis preexposición en personas mayores de 12 años. Y esto se complementa con que se recomienda para las mujeres el uso de anillos de dapivirina en mujeres mayores de 18 años, en este caso, que se evalúen como con un riesgo sustancial de adquirir la infección por VIH. Enseguida vamos a hablar también de lo que podría significar este riesgo. La tercera recomendación habla del uso de otro medicamento que tal vez no estamos muy familiarizados con él en profilaxis preexposición y es el Maraviroc. Y es que en aquellos pacientes que definitivamente no se pueda utilizar el tenofovir en tricitabina como profilaxis o la dapivirina en mujeres específicamente, pues existiría la posibilidad de utilizar el Maraviroc siempre y cuando el paciente se vaya a beneficiar de esto. Y la última recomendación en profilaxis preexposición es que el uso del tenofovir disoproxil-fumarato con entricitabina puede hacerse de manera diaria o direccionado a demanda, que también vamos a hablar de dónde sale un poco esta recomendación. Y en profilaxis posexposición, si bien ya había incluso un protocolo reciente que nos hablaba de los regímenes preferidos para poder empezar la profilaxis posexposición en aquellas personas con indicación, pues salió una nueva recomendación que nos habla de cuáles serían de nuevo esos regímenes que se prefieren para poderla usar y con algunas recomendaciones adicionales de cuándo comenzar a utilizarlo. Entonces, estas recomendaciones han tenido discusión y han tenido unas preguntas y creo que las principales preguntas se pueden resumir en esto. Lo primero es de dónde salieron esas recomendaciones, de dónde salió que se podría utilizar Maraviroc, que se podría utilizar diario o a demanda, etcétera. ¿Realmente la profilaxis es costo efectiva para nuestro país o no lo es? Solo se recomienda prevención farmacológica y esto dado que esas recomendaciones hablaban específicamente de fármacos y qué situaciones importantes debemos tener en cuenta en la implementación. Entonces comencemos rápidamente de dónde salieron las recomendaciones. Como ustedes saben, esto obedece a un proceso de actualización, a un proceso de búsqueda de evidencia que tiene toda una metodología detrás en la cual se hicieron revisiones sistemáticas para buscar guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas de literatura y estudios primarios. Les voy a mostrar rápidamente lo que arrojaron los resultados y cuáles podrían ser los principales resultados. Realmente sí hay revisiones sistemáticas de literatura que hablan sobre profilaxis preexposición, pero no se utilizaron esas revisiones porque se consideró que había una importante heterogeneidad en cuanto a los grupos de riesgo y por lo tanto se hizo el análisis por estudios primarios.
pero esos estudios primarios no se pueden juntar todos porque van direccionados a grupos de riesgo. Entonces, en este caso, hubo estudios para los hombres que tienen sexo con hombres, donde ven que casi todas las moléculas que se prueban están comparadas versus placebo. Hay un estudio que comparó tenofovir alafenamida versus tenofovir disoproxilfumarato y están los estudios que les digo que compararon maraviroc versus tenofovir disoproxilfumarato. En general, miren acá el color verde y es donde realmente hubo diferencias, es decir, en hombres que tienen sexo con hombres, realmente hay diferencias en la incidencia de VIH, sea en un efecto protector, cuando se utiliza tenofovir disoproxilfumarato en tricitabina versus placebo y cuando se utiliza ese mismo tenofovir disoproxilfumarato versus placebo, pero a demanda. En los otros grupos no hubo diferencias importantes y eso es importante para esto, TAF versus TDF, no hay diferencias en cuanto a la incidencia de VIH y maraviroc versus TDF, tanto en hombres como en mujeres, en 2 estudios fase 2 que se encontraron, no hubo diferencias en esa incidencia de VIH. Tampoco hay diferencias importantes en cuanto a eventos adversos graves y adherencia en este grupo poblacional, ojo con esto. Ahora bien, en ese mismo grupo de hombres que tienen sexo con hombres se ha comparado si se puede dar a diario o se puede dar a demanda y eso sí no se ha hecho con ensayos clínicos sino con unos estudios observacionales donde de nuevo no hubo una diferencia importante en la incidencia pero sí hay alguna y esto es una pregunta que se ha hecho, ¿qué pasa con los pacientes en cuanto a la incidencia de infecciones de transmisión sexual y en cuanto a los cambios de comportamiento de riesgo después de que inician la profilaxis preexposición? Y hay menor riesgo o menores cambios o menores comportamientos de riesgo y menor incidencia de ITS cuando los pacientes lo usan a demanda versus cuando lo usan diario, al menos en esos 2 estudios. Entonces, esto es lo que también nos habla de la posibilidad de tener esa recomendación de que se mire cuál se puede individualizar para el paciente. Ahora bien, hay otro grupo muy importante que fue el de parejas heterosexuales serodiscordantes. En este de nuevo se hizo todas estas comparaciones también de nuevo versus placebo y se comparó tenofovir diaria como monoterapia versus tenofovir en tricitabina diaria. De nuevo, sí hay una diferencia frente a placebo y en este grupo hubo una disminución del riesgo muy importante cuando se utilizaron ambas formas farmacéuticas para disminuir la infección por VIH, pero en los otros desenlaces, como ven, no hay mayores diferencias entre esas comparaciones. En el grupo que sigue es el de mujeres. Este grupo es importantísimo entenderlo y para entender una recomendación que tiene que ver con la dapivirina. Si ustedes ven acá, no hubo diferencia, ya fue frente a placebo, es decir, el uso del tenofovir disoproxilfumarato frente a placebo no fue diferente para disminuir la incidencia de VIH. Pero en esos estudios que se valoraron desde 2007, incluso con el FEMPREP y luego con el VOICE, el gran problema es la adherencia. O sea, habían adherencias entre 35 a 40%, tanto para placebo como para el medicamento activo, y probablemente tenía que ver con un acceso inequitativo, con temores de las mujeres a poder acceder a la PrEP, lo que se mejoró con el uso o en los estudios donde se utilizó la dapivirina como medicamento, obviamente de inserción vaginal en este caso, versus anillos de placebo de inserción vaginal. Y eso es una recomendación que hace que es equitativa o que facilita que haya una equidad frente a las mujeres y les podamos ofrecer algo que haya mostrado que sí puede ser efectivo para ellas y mejorar esa adherencia. Y finalmente, en los usuarios de drogas intravenosas, de nuevo, tenofovir disoproxilfumarato versus placebo tiene un importante efecto en la disminución de la incidencia de VIH y este grupo pues también se va a beneficiar. Ahora en PEP, simplemente muy rápidamente se volvió a revisar, hay ensayos clínicos con asignación aleatoria, la calidad puede haber diferentes discusiones alrededor de la misma, pero una cosa importante es que no hay diferencia en todas las moléculas en cuanto a si se infectan, de hecho había 0 casos de infección después de usar. Lo que es muy importante en estos casos es la adherencia y básicamente la adherencia y la tolerancia fue menor cuando se usó sidobudina, lamivudina o cuando se usó lopinavir, ritonavir versus todas las otras combinaciones y eso hizo que saliera la recomendación incluso de no utilizar ninguna de ellas como profilaxis post-exposición, dado que existe el riesgo de que los pacientes dejen de tomarlo antes de terminar la profilaxis por esas situaciones. Muy bien, ahora, ¿es costo efectiva?
no hay muchos estudios en el mundo, sí hay algunos estudios en algunas poblaciones, en Estados Unidos, en Europa, pero en Colombia sí hay datos. Y hay un análisis de impacto presupuestal que fue hecho por el doctor de la Hoz y su grupo en la Universidad Nacional, donde ellos, con un horizonte temporal de 3 años y la perspectiva del tercer pagador para el grupo de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans de 17 años o más, pues evaluaron cuál pudiera ser el costo anual y bajo un riesgo poblacional de 4.5 por 100 personas aproximadamente año y 7.3 por 100 personas año en mujeres trans, con coberturas del 8, del 20 e incluso del 2%, ellos lo que concluyen es que dar PrEP generaría ahorros al sistema de salud, incluso después del segundo año de haber empezado a implementar este programa. Por lo cual sí tenemos evidencia en nuestro país para decir al menos que hay un análisis que nos dice que sí hay costo-efectividad. La otra característica es solo prevención farmacológica. Voy a pasar muy rápido por estas diapositivas porque ya hemos tenido excelentes exposiciones alrededor, pero cuando hablamos de prevención, pues todos sabemos que estamos hablando de diferentes estrategias y que estamos hablando de estrategias que van desde cambios del comportamiento que se han valorado, desde educación incluso, el uso de métodos como el condón, que sigue siendo muy efectivo y que hay que seguir estimulando su uso, no solo para prevenir infección por VIH, los condones femeninos, aunque el acceso no es tan fácil a los mismos, el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual también como un dato muy importante, la circuncisión masculina, donde también de nuevo hemos tenido ya varios datos en las conferencias que nos dicen que es un método que se puede también estimular para disminuir la incidencia de infección por VIH. El tratamiento como prevención es fundamental y desde ahí tendríamos que preguntarnos los datos que nos han mostrado de cómo están nuestros pacientes frente a control virológico y si estamos logrando esto de que estén indetectables para que no transmitan. Y esto se resume en esto, que les voy a mostrar ya más rápidamente en 3 recomendaciones claras. Esas recomendaciones no son solo las que ustedes ven, hay unas consideraciones que es importante que lean en la guía. Y en esas consideraciones quiero llamar la atención sobre estas que están ahí, donde dice que si bien existen unos criterios para los cuales se definió el riesgo sustancial de infección por VIH, que se basaban en básicamente los criterios de selección de los participantes en cada uno de los ensayos clínicos, lo que se recomienda es que antes de ingresar siempre se haga un análisis individualizado del riesgo de cada paciente. Es decir, que no es simplemente PrEP para todo el mundo, sino que miremos y hagamos un análisis con cada paciente, cuál es su riesgo y cómo podemos ofrecerle una buena alternativa a él. Incluso si puede ser diario, si puede ser a demanda, dependiendo de sus conductas de riesgo, dependiendo de sus comportamientos. Y también muy importante que desde ya se está hablando que para evitar estigmatización, pues también hay que empezar a pensar dónde se van a llevar a cabo, dónde se van a desarrollar los programas. Si en los mismos programas donde se atienden personas viviendo con VIH o si en sitios incluso, centros de atención básica o de primer nivel, donde pudiera también disminuirse la estigmatización alrededor de esta situación. Y finalmente esta parte, prevención combinada, es todo esto. Entonces, no es solo prevención farmacológica lo que está recomendando la guía. Si bien hay unas recomendaciones basadas en evidencia con respecto a fármacos, realmente la guía nos está diciendo tengamos todo el panorama completo de lo que le debemos ofrecer a los pacientes desde programas. Pero ahí viene el último problema de prevención y es implementación. ¿Esto cómo lo vamos a implementar? Y aquí tenemos dificultades. Hay un grupo en nuestro país que ha sido líder en esto, es el grupo de Corposida, que con la Universidad de Queens viene liderando unos estudios. El doctor Ernesto ha participado en ellos y compañeros como Héctor, Jimena han participado en estos estudios. Y este estudio específicamente, en el que hicieron un estudio de ciencia de la implementación para evaluar cuál era la intención de dar PrEP o de aconsejar que se usara PrEP dentro de los sitios por parte de los profesionales de la salud, pues arrojó unos resultados muy interesantes después de encuestar a estas personas. 57% de los participantes ya tenían en su cabeza todo un plan para poder ofrecer PrEP y el 66.7% probablemente abogaría por la PrEP en sus instituciones. ¿Eso es alto o bajo? Pues tenemos que empezar a evaluar si eso es alto o bajo, o porque hay un 33% de personas que todavía no abogarían por eso. La percepción de la necesidad de PrEP en las poblaciones, el valor de la PrEP como práctica está influenciada por los colegas, está influenciada porque la PrEP se vea realmente como una prioridad y no todos los profesionales en los sitios de salud lo ven como una prioridad o tienen algunas ideas que es importante
que resolvamos, porque a lo mejor están disminuyendo la probabilidad de que comencemos incluso la implementación de programas en PrEP. De hecho, los profesionales no médicos tenían menos probabilidad de querer ofrecer atención de PrEP, pero también menos probabilidad de abogar porque se implementara la PrEP en sus clínicas. O sea que estos datos nos están diciendo, empecemos a mirar cómo podemos hacer educación, cómo podemos resolver estas controversias y cómo podemos entonces llevar a cabo una implementación adecuada de PrEP, que finalmente se traduce en que tenemos estos 4 grandes problemas o estas grandes situaciones a resolver. ¿Cómo vamos a hacer la educación en PrEP? O sea, realmente todo el mundo y todos los profesionales de la salud, no solamente los expertos o las personas que atienden personas viviendo con VIH, saben de profilaxis y de prevención combinada, no solo de profilaxis con medicamentos, cuáles son los costos y no solamente cuáles son los costos, sino quién los va a asumir, cómo se van a asumir dentro de los programas de atención, dentro de las diferentes contrataciones que existen actualmente en el sistema de salud, cuál es el proceso para que un paciente acceda, si el riesgo debe ser valorado de manera individual, cómo lo vamos a hacer. Y finalmente, cómo vamos a llevar a cabo la vigilancia, la investigación y la investigación de la implementación, de ver que los pacientes sí estén siendo adherentes, sí estén accediendo y que no tengan obviamente eventos adversos, complicaciones, etcétera. Esto no está resuelto, esto realmente tenemos que empezar a resolverlo entre todos con discusiones interdisciplinarias y entre todos los implicados en este tema, tanto desde el sector público como privado, pero que creo importante lo hagamos rápidamente para que finalmente sean las personas las que se beneficien de esta actualización de la guía. Muchas gracias. Buenos días para todas, para todos. Gracias Juan Carlos y a todo el grupo de expertos y del IETS que participaron en una forma intensa en el desarrollo de estas guías, cuyo reto ahorita es para nosotros la implementación de las mismas.